Bien, como habéis visto en el vídeo de antes, el protagonista principal de la lírica amorosa en España en el Renacimiento, en el siglo XVI, es Garcilaso de la Vega. Es el máximo representante de lo que se conoce como poesía petrarquista, por la influencia de este autor italiano, Francesco Petrarca, que vivió unos 200 años antes que Garcilaso. Garcilaso era un caballero cortesano, era guerrero y poeta y por tanto encarnaba el ideal del perfecto humanista. Nació en 1502 y murió en 1536 en el asalto a una fortaleza. Siempre vivió en la corte, o casi siempre vivió en la corte del rey Carlos I de España y decidió imitar el estilo poético de Italia tras seguir el consejo de su amigo Juan Boscán, que también era poeta. En la boda del rey Carlos I, que se celebró en Granada en 1526, Juan Boscán conoció al poeta, al embajador italiano Andrea il Lavallero, que le reveló cómo era la poesía en Italia en esa época frente a la poesía castellana. También en esa boda, Garcilaso conoce a la que va a ser la musa de su inspiración, la protagonista de sus poemas. Ella se llamaba Isabel Freire y pertenecía a la corte de la futura reina. Pero Isabel Freire, portuguesa, estaba casada ya con un caballero castellano. Por tanto, el amor entre Garcilaso e Isabel Freire, era del todo imposible. Entonces Garcilaso, siguiendo el modelo petrarquista, idealiza a Isabel Freire y la convierte en, el objeto de su amor, que causa dolor por no poder ser correspondido, pero a la vez es un dolor que se disfruta, porque el propio hecho de amarla ya reconforta al poeta. En esto consiste el amor petrarquista. Mirad este poema. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo. Vos sola lo escribisteis, yo lo leo tan solo, que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Cuanto tengo, confieso yo de veros. Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir, y por vos muero. Este soneto quinto es el más famoso de Garcilaso. Lo primero que observamos es la influencia italiana. ¿Dónde? En primer lugar, los versos de 11 sílabas. En España, en Castilla, la tradición hasta ese momento empleaba casi siempre el verso de 8 sílabas. De Italia exportamos los versos de 11 sílabas, que se llaman endecasílabos, y los versos de 7 sílabas, que se llaman heptasílabos. En segundo lugar, un soneto se compone de 14 versos de 11 sílabas, pero siempre están agrupados en esto. Un cuarteto, que tiene A, B, B, A, rima gesto con esto, deseo con leo. Otro cuarteto, que mantiene la misma rima. Y 2 tercetos, que están, en este caso, no están encadenados. Es decir, un soneto son 2 cuartetos más 2 tercetos. En realidad, el soneto son el modelo de expresión de un tipo de ser humano nuevo que surge con el Renacimiento. Es el cortesano. Fijaos que el hecho de que diga escrito está en mi alma vuestro gesto significa muchísimo, porque por ejemplo en la Edad Media el alma no pertenecía al propio ser humano, sino que pertenecía
a Dios. Por tanto, solo Dios podía escribirla. Entendemos escribirla como formarla, darle forma o, por así decirla, configurarla. Esto es importante. Cuando dice, vos sola lo escribisteis, yo lo leo tan solo que aún de vos me guardo en esto. Esta soledad con la que el autor contempla, escribe, recuerda o ama, en este caso a Isabel Freire, se explica porque el amor es algo íntimo y además, en este caso, imposible, ilegítimo, puesto que ambos están casados. Fijaos que este amor platónico ideal, esta influencia petrarquista, la vemos aquí en estos versos. Tomando ya la fe por presupuesto, el poeta presenta al amante con una perfección y una belleza casi divina, solo creíble desde la fe. El único objetivo del poeta es amar a esa mujer. Cuanto tengo, confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida y por vos muero. Otro poema, otro soneto muy famoso de Garcilaso de la Vega es el soneto número 13, que está inspirado en el mito de Dafne. Dafne era una ninfa griega de la que se enamora perdidamente el dios Apolo. Tan perdidamente se enamora de ella que comienza a perseguirla y a acosarla, y ella comienza a huir y a huir y a huir, hasta que pide ayuda a los dioses, cuando está a punto de ser atrapada. Y los dioses la escuchan y le hacen el favor de convertirla en un laurel. Entonces Dafne, justo en el momento antes de ser atrapada por Apolo, se convierte en laurel. Y la historia del arte está llena de representaciones de este mito, por ejemplo la estatua de Bernini, la escultura, pinturas, y en literatura destaca este soneto de Garcilaso, que nos retrata precisamente justo el momento de transformación de mujer a árbol. Y dice así: a Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraba. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro oscurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban. Los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba. Bueno, los tres temas de la lírica renacentista los podemos ver también en este poema. Por un lado, esa naturaleza idealizada, precisamente ella se convierte en un árbol, no en cualquier árbol, en un laurel. Por otro lado, las referencias mitológicas a las que los humanistas y renacentistas siempre están recordando, de vuelta a la mitología griega. Y además, esa idealización de ese amor imposible. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón. ¿Por qué lloraba? En el fondo, Apolo se siente como el propio Garcilaso o dentro de la línea del petrarquismo.